Ok. Bien, repasando entonces, lo que habíamos tratado de mostrar era que habían 5 hechos estilizados que se producían relativamente, con relativa regularidad en las economías de mercado. Típicamente lo que encontramos es que las tasas de crecimiento del producto son relativamente constantes en el tiempo, la relación capital-trabajo crece a una tasa relativamente constante y por lo tanto, si es que el empleo está creciendo, la acumulación de stock de capital crece a una velocidad mayor a la que está creciendo el trabajo. Pero si es que uno toma la razón entre capital y producto, la relación entre capital y producto, capital e ingresos, se mantiene relativamente constante. Lo que esto quiere decir es que la acumulación de capital y el producto están creciendo más o menos a la misma tasa. Y finalmente, los últimos dos hechos estilizados son que la participación del capital y el trabajo en el ingreso se mantienen relativamente constantes en el tiempo. Y la última es que la tasa de retorno al capital también se mantiene relativamente constante en el tiempo. Otra vez, todo esto está pensado en horizontes largos de tiempo, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar algún contraejemplo puntual en el que esto ocurre en algún periodo o en algún año, pero en términos gruesos, si es que queremos una teoría que trate de respondernos preguntas de largo plazo, entonces estos hechos estilizados son más o menos robustos al paso del tiempo en distintos tipos de economía. Lo que hicimos la clase anterior fue mostrar que si es que nosotros tenemos un modelo de crecimiento exógeno, en el cual podíamos tener crecimiento de la población, que denotamos como N, o crecimiento de la tecnología, y teníamos que la tecnología lo que hacía era que inducía que la misma gente se convirtiese en más productiva, entonces es una tecnología que hace más productiva a los individuos, entonces lo que ocurre en ese caso es que lo que necesitamos para encontrar, para cumplir con las 5 condiciones de Kaldor, o los 5 hechos utilizados de Kaldor, era simplemente que haya crecimiento tecnológico, haya progreso tecnológico. No necesitamos que haya crecimiento de la población. La única condición que necesitamos para poder satisfacer los 5 hechos utilizados era que haya crecimiento en la tecnología. Si eso ocurría, entonces mostrábamos que efectivamente teníamos crecimiento permanente y se cumplían los otros 8 hechos también. ¿Ok? Una cosa que sí es importante es que obviamente como el crecimiento de la tecnología en este caso era un factor que era simplemente exógeno, este mu era un factor exógeno, entonces este tipo de modelos está dentro del paraguas de lo que se llaman modelos de crecimiento exógeno. ¿Por qué? Porque obviamente la tasa de crecimiento per cápita en esta economía va a ser simplemente igual a la tasa de crecimiento o al progreso tecnológico, y ese progreso tecnológico se asume exógeno. Por lo tanto, no hay ninguna manera en la cual nosotros podamos modificar esta tasa de crecimiento mu, o esta tasa de crecimiento mu no está afectada por acciones deliberadas. ¿Ok? Ese es básicamente el modelo que seguramente vieron, el primer modelo que ustedes vieron, probablemente el modelo de crecimiento a la sola. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir algunos modelos en los cuales tenemos variantes de casos en los cuales la tasa del crecimiento de la economía puede ser afectada, ya sea por algo que no sea simplemente progreso tecnológico exógeno y que tenga que ver ya sea con políticas deliberadas o ya sea que tenga que ver con decisiones o maneras o preferencias de los individuos. ¿Ok? El primero de estos modelos es un modelo muy, muy simple y es un modelo en el cual lo que vamos a asumir es que, recuerden que una de las razones por las cuales teníamos problemas para poder calzar los hechos utilizados de Kaldor eran que no podíamos simultáneamente cumplir las condiciones en las cuales la relación capital-trabajo crecía a una tasa constante, o lo que es lo mismo que el capital se acumulaba a una velocidad más rápida de lo que aumentaba la población si es que había crecimiento de la población, y a su vez que por las condiciones de nada, esta condición, junto con que el retorno del capital era más o menos constante y positivo, si es que se cumplía una, bajo ciertas condiciones no se cumplía la otra, y si se cumplía una, bajo ciertas condiciones no se cumplía la otra. Por lo tanto, entonces, el problema que estamos teniendo típicamente va a ser un problema en el cual no vamos a poder generar las condiciones para que simultáneamente se cumplan estas dos cosas. Lo que habíamos dicho entonces era que el caso en el que se cumplían estas dos simultáneamente era un caso en el cual conseguíamos que, por ejemplo, haya progreso tecnológico, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora es mostrarles una manera en la cual podemos conseguir crecimiento, y
y se van a cumplir simultáneamente también las condiciones que habíamos dicho antes, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es simplemente asumir que no tenemos, por ejemplo, esto de crecimiento tecnológico, no tenemos crecimiento de la población, pero la función de producción va a dejar de ser una función de producción en la que teníamos retornos marginales decrecientes a la acumulación del stock de capital. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es el modelo más simple, vamos a asumir, por ejemplo, que el trabajo se produce o que no demandamos ocio y por lo tanto que nosotros ofrecemos inelásticamente nuestro trabajo y por lo tanto la función de producción puede o no depender del stock de capital, pero si depende del stock de capital no va a afectar a nuestros resultados en términos de lo que vamos a encontrar ahora. Y lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que la función de producción adopta esta forma y por eso es que este tipo de modelos se llaman los modelos AK. Se llaman los modelos AK porque este A, que sería la parte que no es acumulación de stock de capital, es este factor exógeno, entre comillas, y por otro lado tenemos que en la función de producción el stock de capital ya no entra con retornos marginales decrecientes, sino que entra con un coeficiente, con un exponente igual a 1. Y por eso es que este modelo se llama AK. Entonces la función de producción es lineal. Si ustedes vuelven a resolver el problema acá, estamos asumiendo un problema en el cual ahora no hay crecimiento de la población, por lo tanto el consumo per cápita y tampoco el crecimiento tecnológico, por lo tanto el consumo per cápita y el consumo agregado van a ser los mismos y por lo tanto acá simplemente no estoy distinguiendo entre consumo per cápita y consumo agregado. Si tuviesen crecimiento de la población, entonces simplemente lo que tendrían que hacer es modificar un poco las condiciones de primer orden, les voy a pedir que lo hagan ustedes en la casa para que evalúen cómo se modificaría este problema. Pero en el caso en que ustedes llegan, van a llegar a exactamente las mismas condiciones de primer orden. Y lo que ocurre con estas condiciones de primer orden es que ahora nuestro F', que es la productividad marginal del capital, ahora la productividad marginal del capital, el K chico y el K grande van a ser indistinguibles, otra vez porque no hay crecimiento en la población. Y por lo tanto, entonces, ahora lo que tenemos que evaluar es cuál es la productividad marginal del capital. Y la productividad marginal del capital va a ser simplemente A, ¿no es cierto? Va a ser una constante. Y como es una constante, entonces hemos conseguido resolver el problema que teníamos antes en nuestro supuesto 2, en que si es que estamos en un mercado competitivo en el que se retribuye al capital conforme a su productividad marginal, entonces la productividad marginal del capital va a ser igual al retorno al capital y ese retorno al capital va a ser exactamente igual a A en el caso en el que estamos trabajando con una economía en la cual tengamos este tipo de función de producción. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido entonces es que ahora, aunque nosotros acumulemos capital al infinito, la productividad marginal del capital va a tender a una constante y por lo tanto esta condición de nada que habíamos visto antes no va a ser satisfecha en este caso porque el capital está divergiendo, pese a que el capital está divergiendo, la productividad marginal del capital se está manteniendo constante y por lo tanto una condición que nos va a garantizar que nosotros podamos tener crecimiento endógeno o crecimiento en el fondo va a ser que la productividad marginal del capital no converja a cero cuando el stock de capital crezca. Y como el stock de capital va a crecer en esta economía, la gracia que tenemos es que ahora la productividad marginal del capital en este modelo está metida por secretaría, obviamente, está metida por una función de producción. No hay nada que nadie pueda hacer con esto. La función de producción es lo que es nomás. Pero si la función de producción tiene este tipo de propiedades en la que la productividad marginal del capital está acotada por abajo, entonces lo que va a ocurrir es que la condición que habíamos puesto antes se va a satisfacer porque nuestra productividad marginal del capital va a ser igual a A, y por lo tanto entonces ahora la tasa de crecimiento del consumo, que va a ser igual a la tasa de crecimiento del producto, que va a ser igual a la tasa de crecimiento del stock de capital, va a ser simplemente resolviendo esta expresión de acá. Y por lo tanto entonces lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de la economía va a ser mayor que cero, vamos a tener crecimiento, si es que se cumple esta condición y se cumple esta condición, entonces, o sea, que B por A, sea mayor que 1, entonces vamos a tener crecimiento en esta economía. Entonces, lo que va a ocurrir es que, aún en el caso en el que estamos sin progreso tecnológico, entre comillas, la acumulación de capital, y dado que la productividad marginal del capital nunca va a tender a cero, entonces va a crear incentivos para que se siga acumulando esto de capital a una velocidad tal que vamos a generar crecimiento en consumo, en producto, etcétera. ¿Ok? Y vamos a generar, entre comillas, todo esto, ¿no es cierto? Porque aunque se llama modelo de crecimiento endógeno, no hay mucho endógeno en este modelo, si es que lo pensamos por un minuto, porque la tasa de crecimiento depende de, en este caso, 4 parámetros, ¿no es cierto? Depende del factor de descuento, es decir, depende de cuán impaciente sea una persona o no, y por lo tanto, como ustedes pueden ver acá, lo que va a ocurrir en este caso es simplemente que esta función es creciente en beta,
¿Qué quiere decir que sea creciente en beta? Es que recuerden que beta es el factor de descuento, entonces tener un beta mayor, si tenemos una economía con un beta mayor que otra, lo que quiere decir es que en la economía con el beta mayor la gente es menos impaciente, la gente es más japonesa, entre comillas, ¿no es cierto? Que dicen que son personas más frugales, que, que se preocupan más del futuro, etcétera, versus otras poblaciones como, yo qué sé, Fiesta Permanente, Bolivia, Argentina, etcétera, donde nos preocupa más la fiesta hoy día que el futuro, que está bien, eso es simplemente como uno es, ¿no es cierto? Este no es una acusación respecto a que sea bueno o que sea malo, simplemente el hecho de que tengamos un factor de descuento más alto o un factor de descuento más alto hace que seamos menos impacientes y al hacer que seamos menos impacientes vamos a acumular más capital, vamos a sacrificar más de consumo presente respecto al consumo futuro, vamos a acumular más capital y eso va a generar más crecimiento en el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, esto es simplemente un hecho que viene por preferencias. Este es un factor exógeno también, que es un factor tecnológico, lo mismo que era un factor tecnológico el modelo de crecimiento exógeno, donde teníamos el MU que estaba creciendo, acá simplemente este A, que es lo que nos garantiza que la productividad marginal del capital está acotada por abajo. Obviamente, si tenemos dos economías, una con un A mayor que otra, una economía más eficiente permanentemente que otra, va a tener mayor crecimiento la economía más permanentemente más eficiente que la otra. Y la última tiene que ver con este gamma, ¿no es cierto? Y este gamma era entre comillas, si tuviésemos incertidumbres, sería nuestra coeficiente de aversión relativa al riesgo o el recíproco de la elasticidad de sustitución intertemporal. Y entonces, en este caso, como es el recíproco de la elasticidad de sustitución intertemporal, cuanto más dispuestos estemos para sacrificar consumo en un periodo que otro, la elasticidad de sustitución sea mayor, entonces mayor va a ser el crecimiento también. O visto desde el lado desde el punto de vista de gamma, menor va a ser una cosa que la otra, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, la manera en que estamos creciendo, la maquinaria o el engranaje o el mecanismo mediante el cual se tiene crecimiento perpetuo en esta economía, es simplemente porque se crea este incentivo permanente a acumular capital, ¿ya? Em, ¿Ok? La pregunta es, ¿puede hacerse algo en este modelo tan simple, pese a que se llama modelo de crecimiento endógeno, ¿no es cierto? Endógeno quiere decir simplemente que hay algún factor detrás de G. Bueno, en el otro modelo también había algún factor detrás de G. Lo asumíamos exógeno. Pero en este modelo también, todas las cosas que están metidas acá, obviamente también la tasa de depreciación es otro factor que afecta al crecimiento, ¿no es cierto? En esta economía, ¿sí? Bien, y entonces, y obviamente, cuanto mayor sea la depreciación, menor sería el crecimiento. Bien, entonces, pero todos estos factores son factores que son ya sea factores de personalidad, entre comillas, o preferencias, como el beta y el gamma, o factores de tecnología, que tienen que ver con cuánto se deprecia el capital, y cuál es la cota inferior en la productividad marginal del capital, la cota por abajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre en este modelo es que no hay mucho que se pueda hacer, entre comillas. ¿Sí? No hay nada de políticas u otras cosas que se puedan hacer para modificar el crecimiento. Sin embargo, obviamente uno observa que hay grandes diferencias en políticas entre países y estas diferencias en políticas debiesen traducirse también en resultados. Y lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo de este tipo de caso. Supongan que, por ejemplo, nosotros ahora lo que hacemos es que en lugar de que no hayan distorsiones en esta economía, incorporamos, por ejemplo, una distorsión, un impuesto a la ganancia de capitales, un impuesto a la ganancia de capitales de los individuos. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestra restricción presupuestaria va a tener que tomar en cuenta que a los individuos ahora se les va a pagar un retorno al capital que tiene que ver con su productividad marginal del capital, pero ese retorno va a estar, va a tener un impuesto que va a ser un impuesto que llamamos TAO. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿qué efecto tiene este impuesto sobre estos tipos de modelos? Entonces partamos con el modelo de crecimiento exógeno. El modelo de crecimiento exógeno lo que va a ocurrir es que si ustedes vuelven a hacer la economía detrás de este problema, van a encontrar las mismas condiciones que tenían toda la vida. Si metían crecimiento de la población, van a llegar a esta ecuación, solo que ahora en lugar de que sea simplemente la productividad marginal del capital en estado estacionario, recuerden que este K estrellita es el stock de capital respecto a unidades efectivas de trabajo, ¿no es cierto? Porque está normalizada por el crecimiento del progreso tecnológico y la población, ¿sí? Y entonces, lo que ocurría en este caso es que antes, como no teníamos distorsiones, esto simplemente era la productividad marginal del capital, pero ahora, como hay distorsiones, lo que va a ocurrir es que
esto va a tener un impuesto. Y entonces, al tener un impuesto, lo que va a ocurrir es que, claramente, cuando uno resuelve este problema, va a encontrar que el stock de capital estrellita de estado estacionario va a ser menor que el stock de capital si no tuviésemos impuestos. Entonces, vamos a acumular capital en estado estacionario en niveles consistentemente siempre menores cuanto mayor sea el impuesto. Como el impuesto está distorsionando la acumulación de capital, vamos a acumular menos capital cuanto mayor sea este impuesto. Y por lo tanto, obviamente, está distorsionando las decisiones que tenemos. Pero sin embargo, si es que ustedes miran, la tasa de crecimiento de la economía, en términos de crecimiento del consumo, crecimiento del producto, crecimiento de lo que sea, no se va a ver afectado por el impuesto. Y por lo tanto, la tasa de crecimiento de la economía va a seguir siendo igual en términos per cápita o por unidades efectivas de trabajo, va a ser simplemente igual a mu, y por lo tanto, la tasa de crecimiento de la economía va a ser exógena nuevamente y no depender de Tao. Al no depender de Tao, entonces, lo que querría decir esto es que si es que, por ejemplo, estamos en una economía en la que tenemos más impuestos que otra economía, las dos economías van a crecer a la misma tasa. Si se imaginan entonces dos economías, si cierran por un momento los ojos y tratan de poner el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y colocan el producto, no el crecimiento, sino el producto, entonces lo que ocurre es que en una economía en la que tienen impuestos más altos que una economía en la que tienen impuestos más bajos, lo que va a ocurrir es que el nivel de producto va a ser permanentemente menor en una economía con más impuestos que una economía con menos impuestos. Pero la pendiente a la que está creciendo el producto va a ser la misma en las dos economías. No sé si me están siguiendo en el ejercicio que les propuse. Es importante que puedan visualizar bien este ejercicio porque esa es una de las consecuencias más interesantes que tiene la diferencia entre un modelo de crecimiento endógeno y un modelo de crecimiento exógeno, en que, como les decía antes, en un modelo de crecimiento exógeno lo que ocurre es que no podemos afectar el crecimiento, pero sí podemos afectar el nivel de producto y por lo tanto podemos afectar la acumulación de capital y podemos afectar también el consumo. Entonces lo que va a ocurrir es que una economía con mayor impuesto que otra, digamos que partimos con dos economías que tienen exactamente todo igual, las mismas preferencias, la misma tecnología, todo es exactamente igual. La misma condición inicial, partimos con exactamente el mismo stock de capital, pero en una economía nos coloca un impuesto mayor que en otra, entonces lo que va a ocurrir es que la economía con menores impuestos va a tener permanentemente mayor producto, mayor consumo, mayor capital, mayor bienestar que la economía con un impuesto más alto. ¿Ok? Pero las dos economías van a crecer a la misma tasa. Y por lo tanto, entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que, increíblemente, una cosa que está ocurriendo es que aunque las dos economías partieron idénticas, una economía va a ser permanentemente más rica que otra. La economía menos distorsionada va a ser permanentemente más rica que la economía más distorsionada. Pese a ello, las dos economías van a crecer a más o menos la misma tasa. ¿Ok? Pero la economía más pobre no va a poder hacer un catching up, no va a poder acercarse a la economía más grande. Y con eso vemos que hay una manera en la cual, metiendo políticas, podemos tratar de mostrar algunas de las disparidades que hemos dicho que ocurrían con los otros estilizados que hemos discutido, los de Summer y Gesto, ¿no es cierto? En los que vemos la heterogeneidad que hay entre países. Si es que tenemos que por alguna razón, por ejemplo, no hay movilidad perfecta de capitales, porque si hubiese movilidad de capitales, lo que va a ocurrir es que se tenían que arbitrar los estrellitas entre una economía y otra si es que tenemos igual productividad igual tecnología entre los dos lugares. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un éxodo de capital del lugar menos distorsionado, del lugar más distorsionado al lugar menos distorsionado, hasta que igualemos las productividades netas de impuestos en las dos economías, ¿no es cierto? Pero lo interesante de este ejercicio es que encontramos que hay una explicación, entre comillas, para que las dos economías no converjan a los mismos niveles de producción, de consumo, de acumulación de stock de capital, de bienestar en el fondo, pero pese a ello, el crecimiento de las dos economías va a ser el mismo. El crecimiento va a ser igual, pero una va a ser permanentemente más pobre que la otra. ¿Ok? Veamos ahora qué ocurre con el modelo de crecimiento endógeno. En el modelo de crecimiento endógeno lo que hemos visto es que ahora la productividad marginal del capital va a estar obviamente afectada después de impuestos por este 1 menos tau, que sería entonces la ganancia de capitales que reciben los dueños del capital por invertir. Y lo que ocurre es que ahora, de todos modos, la tasa de crecimiento de la economía va a estar afectada por todo esto. Entonces ahora el tau sí va a afectar a la tasa de crecimiento de la economía. Y ahora entonces quiero que vuelvan a cerrar sus ojos y quiero que vuelvan a pensar no sé si lo están haciendo, bueno, no sé si hicieron, no necesitan cerrar los ojos, pero quiero que traten de imaginar este ejercicio. Y yo creo que a veces vale la pena
dado que no podemos ver el gráfico, es imaginar el gráfico. Y tal vez imaginar el gráfico con los ojos cerrados sea más fácil que imaginarlo con los ojos abiertos. Supongan entonces que tenemos una economía que tiene exactamente el mismo factor de descuento, exactamente la misma depreciación, exactamente la misma elasticidad de distribución intertemporal, todo es exactamente igual, la misma tecnología, todos tenemos el mismo A y partimos en exactamente el mismo lugar, con el mismo estado de capital inicial. Pero en una economía decidimos colocar un impuesto más alto que en otra economía. ¿Qué impacto va a tener esto para todo? Y la respuesta es que dado que el crecimiento de la economía ahora va a estar dado por esta expresión de acá, recuerden que ahora la productividad marginal del capital va a estar acotada por abajo, pero la cota a la que se va a acotar es esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces lo que va a ocurrir es que de todos modos el estado de capital, si comparamos a las dos economías, va a ser instantáneamente menor en la economía con más distorsiones o más impuestos que en la economía con menos distorsiones o menos impuestos. Pero hay algo más interesante todavía. Lo que es más interesante es que lo que va a ocurrir es que además ahora el crecimiento del consumo, el crecimiento del producto, el crecimiento del capital, etcétera, sí van a verse afectados por el impuesto. Y por lo tanto, si parten otra vez visualmente, colocan en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y el producto o el consumo o lo que ustedes prefieran en ese eje, lo que va a ocurrir es que si partíamos con exactamente el mismo punto en las dos economías, la economía con menos impuestos va a tener una pendiente mayor, va a ser más parada que la economía con más impuestos. Entonces, lo que ocurre es que si se imaginan, esto va a ser como una V echada, una V corta echada, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora no solo es cierto que el nivel de producto va a ser permanentemente menor en una economía más distorsionada que una menos distorsionada, sino que ahora, peor todavía, el crecimiento en una economía más distorsionada va a ser menor que en una economía menos distorsionada. Y por lo tanto, lo que ocurre es que ahora no solo es que van a haber diferencias entre las dos economías, sino que las diferencias van a hacerse cada vez más grandes. No sé si me están siguiendo. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre en este modelo y en todas las variantes de modelos de crecimiento endógeno es que las políticas pueden afectar el crecimiento, sí, pero lo que ocurre es que cualquier cosa que afecte el crecimiento acá va a tener efectos permanentes, no solo sobre el nivel de la serie, sino también va a tener efectos sobre la tasa de crecimiento de la serie. Y por lo tanto, va a hacer que las brechas se hagan cada vez más grandes, cosa que en la vida real no se observa que sea así, no se observa que sea permanentemente correcta esa observación. Y por lo tanto, pese a que es correcto que peores políticas tienden a tener o más distorsiones tienden a crear menos condiciones para acumulación de capital, menos bienestar, etcétera, etcétera, no es necesariamente cierto que eso se traduzca también en tasas de crecimiento permanentemente mayores en una economía que en otra. Porque si eso ocurriese, quiero que se imaginen un momento esto. ¿Qué ocurre en la economía que hemos visto antes? La economía con crecimiento exógeno. Lo que hemos dicho es que lo que ocurre en una economía más distorsionada y en una economía menos distorsionada es que la economía más distorsionada va a tener niveles permanentemente menores que la otra, ¿sí? Si la quieren ver, entonces es como dos líneas paralelas que están creciendo en el tiempo. ¿Alguien puede confirmarme que está siguiendo el razonamiento o prefieren que lo grafique? ¿No? Yo creo que tal vez acá vale la pena que lo imaginen ustedes para que se den cuenta que están entendiendo esto, pero Laura, ¿me está entendiendo? Perfecto, excelente. Muy bien, Benjamín. Entonces, la idea es que, gracias, Nicolás, perfecto. Entonces, la idea es que ahora, con crecimiento exógeno y economía más distorsionada y menos distorsionada, lo que ocurre es que tenemos como dos rieles de tren, ¿no es cierto? Que son separadas en el tiempo. Entonces, son como dos hermanos que nacieron juntos. Un hermano decidió hacer viva la pachanga y meter impuestos distorsionadores, etcétera, etcétera. Una economía decidió cerrarse, una economía decidió abrirse, una economía decidió distorsionar la acumulación de capital, una economía decidió eh, 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 yo qué sé, restringir libertades, una economía decidió no restringirlas, una economía decidió respetar derechos de propiedad, otra no, etcétera. Todas esas cosas obviamente afectan esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y entonces, si es que tenemos que, yo qué sé, si voy a invertir mañana y el retorno de esa inversión tiene una cierta probabilidad de ser expropiado, entonces lo mismo que haberme colocado un impuesto.
Y por lo tanto, obviamente, voy a acumular menos capital y voy a entonces permanentemente tener menor nivel de producto, menor nivel de consumo, mejor nivel de bienestar, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas las estoy ejemplificando simplemente con este Tao. Son simplemente cualquier tipo de distorsiones que pueden afectar la acumulación de capital. Pero como ven en ese caso, lo que está ocurriendo es que simplemente tenemos estas líneas paralelas. No se van a juntar nunca, pero la pendiente a la que crecen las dos líneas es la misma. Entonces, yo voy a ver que Botsuana y Tumbuctú y China y Taiwán y Corea, yo qué sé, todas crecen en el largo plazo a la misma tasa, pero una no puede alcanzar a la otra, nunca. O sea, el nivel de producto siempre va a ser permanentemente mayor en un lugar que en el otro. ¿Ok? Ese sería el contexto 1. Pero como son líneas paralelas, y yo tengo un factor de descuento que está entre 0 y 1, lo que va a ocurrir ahí es que si yo calculo la integral en valor presente, quiero que se imaginen esto, entonces la diferencia entre una línea y otra, esa área que está entre una línea y otra, ¿sí? Obviamente no está acotada, ¿no es cierto? Porque esto va a estar infinito. Pero si es que el factor de descuento está entre 0 y 1, el valor presente de esa diferencia sí va a estar acotado. Y por lo tanto, entonces lo que va a ocurrir es que por alguna razón puede ser que alguien prefiera distorsionar, pero las diferencias que hay entre uno y otro van a estar acotadas en ese caso. No sé si me está siguiendo. En valor presente. ¿Sí? En valor presente. Entonces, alguien puede preferir en valor presente tener una economía más distorsionada por razones que desconozco, pero puede preferir hacerlo, versus otro. Y en valor presente, la diferencia entre estas dos cosas va a estar acotada. Pero esto no ocurre en este otro lado. Si es que yo tuviese crecimiento endógeno, como hemos dicho que se genera esta V, ¿no es cierto? Esta V inclinada, esta V echada. Entonces tenemos una economía que está creciendo a una velocidad menor, el crecimiento va a ser una curva más plana, una rectita más plana, y la otra está creciendo mucho más rápido, va a ser algo más parado. Entonces lo que ocurre ahora es que, aunque el factor de descuento esté entre 0 y 1, lo que ocurre es que ese cono que se ha creado, ese triángulo que está creciendo permanentemente, ese cono que está creciendo permanentemente va a estar no acotado siempre, y por lo tanto, en términos de valor presente, no hay manera en la cual nosotros no debiésemos preferir, hay ganancias infinitas, entre comillas, por eliminar la distorsión o por bajar la distorsión. En este caso, hay ganancias por bajar la distorsión, pero no son infinitas, están acotadas. En cambio, en este otro caso, las ganancias son infinitas y por lo tanto no están acotadas. Entonces, lo que querría decir esto es que si es que yo tuviese un modelo de este tipo, entonces no hay ninguna razón para, a ver, no debiese haber ninguna razón para la cual yo quisiera distorsionar esta economía. Porque las pérdidas por distorsiones son infinitas, no están acotadas. ¿Sí? Y por lo tanto, dado que no están acotadas, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, pero es que yo quiero hacer otras cosas. Bueno, siempre va a haber una manera en la cual yo pueda compensar algo de esto, dado que hay una pérdida infinita en valor presente también, acá, en términos de niveles. Entonces, esta es una de las cosas que hace que sea poco atractivo desde mi punto de vista. Hay gente que, otra vez, hay mucha gente que le da mucha publicidad muy buena a los modelos de crecimiento endógeno, pero tiene para mí esta característica que le hace algo irrealista y algo compleja. Es decir, que si tenemos una economía más distorsionada y una menos distorsionada, es gigantesca, tan grande la ganancia por eliminar la distorsión, que no debería haber razón por la cual persistir en la distorsión. No sé si me están siguiendo. ¿Ok? Y entonces, este es básicamente el ejercicio que les pido que hagan en la segunda parte de la tarea. O sea que también ya pueden empezar a trabajar con esa última parte de la tarea desde ahora. Bien, ¿ok? Vamos entonces con otras, ¿se puede agregar un componente estatal que compense esta distorsión? Claro, por supuesto que se puede agregar. Lo que podríamos hacer, no que compense, ¿no es cierto? Esta distorsión no se compensa. Lo que ocurre es que puede haber algo que hagamos con esto, ¿no es cierto? Acá lo que estamos asumiendo es que simplemente este impuesto se recauda y este impuesto sirve para hacer estatuas del líder de turno en alguna parte. Es decir, que buena parte del gasto es un gasto improductivo. Si es que tuviésemos parte del gasto, que es, no todo o parte, si quieren, todo o parte del gasto, que es productivo, todo lo que tenemos que evaluar es cómo ese gasto es productivo. Entonces, ese gasto podría ser productivo típicamente por dos razones que me parece que ya las he conversado en algún momento. Una de esas razones podría ser, por ejemplo, que en la misma función de producción, que tenemos acá,
Coloquemos ahora un factor adicional y ese factor adicional tenga que ver con gasto de gobierno. Entonces, por ejemplo, este podría tener que ver con externalidades o con complementariedad entre gasto público y gasto privado. Entonces, por ejemplo, mucha gente cuenta la historia de que, yo qué sé, carreteras y ese tipo de cosas que podrían afectar la productividad de los individuos. Pero obviamente en Chile es un ejemplo claro de que no es necesario que ese gasto en carreteras sea estatal para que existan las carreteras, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es claro que esa sea la razón por la cual uno debiese incorporar eso. Pero esa sería una historia mediante la cual parte del gasto gobierno podría tener un rol productivo, entre comillas. Otra manera en la cual podríamos hacer eso es, por ejemplo, que la función de utilidad del individuo no dependa solamente del consumo privado, sino también dependa del consumo del gobierno. Entonces, acá podría ser, por ejemplo, la fábula que se cuenta típicamente para incorporar el gasto gobierno en la función de utilidad es una historia de bienes públicos, ¿no es cierto? Entonces, que hay algo que hace que parte del gasto gobierno viene como una parte de no excluyente, no rival, etcétera, y que la provisión de este bien público entonces genera utilidad para el individuo. Entonces, en ese caso también podría haber parte de la distorsión que estamos generando en la recaudación de impuestos, que es devuelta, entre comillas, a los individuos. Obviamente, aunque sea devuelta, entre comillas, a los individuos, eso no modifica esta parte de acá. La distorsión existe y al existir la distorsión vamos a acumular menos capital. Eso es por definición así. Lo que puede ocurrir en el caso en el que, por ejemplo, parte del gasto productivo tenga algún, parte del gasto sea productivo, entonces lo que puede ocurrir es que haya una variante de una curva de Laffer que se puede presentar. Es decir, que haya un impuesto óptimo para poder financiar parte de este gasto que tenga fines productivos. Entonces, y lo que ocurre en ese caso es que va a haber, si recuerdan la curva de Laffer, es que nos dice que, que que la curva de Laffer está dada para recaudación, ¿no es cierto? Entonces, que a medida que van aumentando los impuestos, marginalmente se puede aumentar recaudación, pero hay un punto a partir del cual, a medida que aumentamos los impuestos, la recaudación empieza a caer porque la gente empieza a encontrar maneras, o ya sea de eludir el impuesto, o simplemente decide no participar, no trabajar, no acumular capital, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O irse del país o lo que fuera. Entonces, esa misma cosa que ocurre con recaudación puede ocurrir también con, eh, con un impuesto óptimo, entre comillas, para financiar esa parte del gasto. Y por lo tanto, entonces, respondí la respuesta larga a la pregunta o la respuesta larga, corta más bien a la pregunta de Pedro, es efectivamente sí, puede haber algo que compense, entre comillas. No la va a compensar, de todos modos, va a distorsionar esto, pero puede haber un impuesto distinto de cero que sea un impuesto óptimo, puede ser, si es que tuviésemos parte del gasto como un gasto productivo. Otra vez, en este tipo de historias, lo importante es discutir exactamente a qué se debe esa parte productiva y qué parte de esa función que estamos atribuyendo al gasto de gobierno no puede ser provista tan o más eficientemente por los privados. Y esa es una discusión que podríamos tener, digamos, ¿no es cierto? Eso no es una discusión totalmente zanjada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Pedro, puede haber algo, pero de todos modos la respuesta a tu primera pregunta sigue siendo la misma. Las implicancias en general van a ser parecidas, o sea, vamos a tener menos producto, menos consumo, etcétera, pero puede haber un impuesto que sea eh, eh, un impuesto óptimo, entre comillas, que sea distinto de cero. De todos modos, si tuviésemos impuestos al capital, por ejemplo, impuestos al empleo o impuestos al consumo, típicamente lo que ustedes van a ver en cualquier modelo es que el impuesto óptimo o el impuesto tendiente al impuesto óptimo, se llama optimal taxation, impuestos óptimos, el impuesto óptimo típicamente es un impuesto en el que el impuesto al capital debiese ser muy bajo, ojalá tendiente a cero. ¿Sí? Eso es lo que generalmente ocurre con cualquier, una de las prescripciones más antiguas y obvias en impuestos óptimos es justamente esa. Si queremos financiar por cualquier razón, si queremos financiar, no sé, estatuas para el líder supremo, o queremos financiar parquecitos, o queremos financiar lo que fuera, carreteras o lo que fuera, y tuviésemos distintos tipos de impuestos que pudiésemos cobrar, el peor de los impuestos, entre comillas, es el impuesto a la acumulación de capital, porque es el impuesto más costoso en términos de distorsiones y en términos de bienestar al final del día. ¿Ok? ¿Respondí a tu pregunta, Pedro? Bien.
Bien, entonces ahora vamos a otras formas en las cuales podríamos tratar de tener crecimiento endógeno, entre comillas. Y recuerden que todo lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer acá va a ser básicamente discutir tres variantes de modelos más, y las tres variantes de modelos que vamos a discutir van a tener el mismo truco, entre comillas, con el cual terminábamos con crecimiento en el largo plazo con el modelo AK. Y lo que necesitamos en el modelo acá, si recuerdan, era simplemente conseguir que la productividad marginal del capital esté acotada por abajo, ¿sí? Que cuando K va a infinito, cuando el stock de capital va a infinito, haya o no haya crecimiento en la población, la productividad marginal del capital no se vaya a cero. Con rendimientos marginales decrecientes se iba a cero. Por lo tanto, entonces, necesitamos algo que típicamente en la tecnología o en la producción que haga que ocurran, que en el largo plazo la productividad marginal del capital está acotada por abajo. Entonces les voy a presentar ahora un ejemplo de modelos en los cuales eso ocurre, en que la productividad marginal va a estar acotada por abajo y el crecimiento va a depender de este tipo de factores. Pero otra vez va a depender de esta manera curiosa este tipo de factores. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que ahora la función de producción, entonces vamos a asumir que tenemos, yo qué sé, muchas firmas, muchas empresas, entonces tenemos la empresa J, y la empresa J lo que hace es que acumula stock de capital, pero lo que va a ocurrir es que el stock de capital acumulado por la empresa J va a ser complemento, entre comillas, del stock de capital agregado en la economía. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a haber estas, que vamos a llamar los spillovers o los derrames de conocimiento, entre comillas. Entonces, que va a haber un stock de capital social o lo que quieran llamar, stock de capital agregado de la economía, y el stock de capital agregado de la economía va a ser un complemento o nos va a permitir que va a afectar a la productividad de la empresa como tal. Entonces tenemos una empresa y esta es la historia de los clústeres y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces que tenemos una empresa, la empresa toma decisiones respecto al estudio de capital que tiene, pero la empresa no internaliza que la decisión de acumulación de stock de capital está creando también más capital agregado y por lo tanto está creando de estos derrames de conocimiento o externalidades positivas hacia la sociedad. ¿Ok? Y entonces lo que ocurre en este ejemplo es que la productividad marginal del capital de la empresa individual tiene rendimientos marginales decrecientes, o sea, este alfa está entre 0 y 1, pero si es que lo tomásemos como tuviésemos el factor capital de la empresa J y el stock de capital agregado, tenemos retornos constantes en estas dos, ¿me siguen? En el stock de capital agregado y el idiosincrático, ¿sí? La función es homogénea de grado 1 en esto. Y lo que ocurre es que si tenemos una firma que es una firma representativa, lo que va a ocurrir es que como el stock de capital, la firma se considera como una firma pequeña, y entonces la firma pequeña o una economía competitiva, lo que hace es que simplemente toma decisiones de su propia acumulación de stock de capital sin internalizar el hecho de que esto va a afectar el stock de capital de las otras firmas, ¿sí? O perdón, de la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que hace es que la productividad marginal del capital, que va a ser simplemente la derivada de esto respecto al stock de capital propio, va a adoptar esta forma de acá. ¿Sí? ¿Ok? Pero lo que ocurre es que, aunque tengamos muchas firmas, en el agregado, lo que va a ocurrir es que la decisión de la firma representativa va a ser la decisión agregada. ¿Sí? Y entonces este viejo truco que se utiliza, en la cual nosotros tenemos externalidades por un lado, y tenemos que, entonces, si lo quieren colocar en términos del lenguaje que hemos discutido de programación dinámica, el stock de capital chiquito sería como una variable de control por parte de la empresa, y el K grande sería un estado controlable, es decir, que es una variable que la empresa toma como dada paramétricamente, pero en equilibrio la decisión de la firma individual va a ser la que va a afectar el agregado. Y en este caso, obviamente, lo que va a ocurrir es que si tenemos una firma representativa, en equilibrio, lo que haga la firma representativa va a equivaler a lo que se hace en el agregado. Y por lo tanto, entonces, K chiquito va a ser igual a K grande. Una vez que nosotros, pero no hemos tomado en cuenta eso. Ojo, importante que obviamente esta externalidad no está internalizada por la firma. Y por lo tanto, entonces la firma toma decisiones respecto a K chiquita, no dándose cuenta que al cambiar K chiquita va a cambiar también K grande. Y lo que ocurre en ese caso entonces es que la productividad marginal del capital va a depender de la razón entre el capital agregado y el capital idiosincrático, pero la gracia es que ahora, como en equilibrio el capital agregado y el capital idiosincrático van a ser iguales, entonces esta expresión va a ser igual a 1 y la productividad marginal del capital va a ser acotada por abajo y va a ser siempre igual a por alfa. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, la misma ecuación que teníamos toda la vida, perdón,
la misma ecuación que teníamos toda la vida, ¿sí? La misma ecuación que teníamos toda la vida, esta ecuación de acá. Lo que hacemos ahora es que la productividad marginal del capital, que va a ser el retorno al capital que tenemos en este caso, lo reemplazamos simplemente por A veces alfa. ¿Me sigue? Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos es que esto va a tener un sabor muy similar al de el modelo acá. Entonces, si cierran los ojos, lo que va a ocurrir en este modelo es que van a tener una B exactamente igual a la que tienen en el modelo acá, pero ahora, a diferencia del modelo acá, lo que va a ocurrir es que el crecimiento va a ser algo menor porque tenemos este factor alfa, ¿no es cierto? Y este factor alfa entonces es la participación del capital propio en la función de producción. En lo que ocurre en el modelo acá, lo que ocurre es que el alfa tiende a 1, y cuando el alfa tiende a 1, entonces es como si en firma internalizase completamente los spillovers de conocimiento que hay y por lo tanto colapsamos en el modelo acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces acá lo que va a ocurrir es que como alfa está entre 0 y 1, el crecimiento en esta economía va a ser algo menor. ¿Y por qué va a ser algo menor? Porque no estamos internalizando esta externalidad que tenemos de los derrames o de conocimiento que existen entre un lado y otro. ¿Y qué ocurriría si es que tuviésemos impuestos? Bueno, lo que va a ocurrir es lo mismo que teníamos antes. Acá lo que tenemos que colocar ahora es un 1 menos tau y va a ser la misma liturgia que teníamos antes. Una economía más distorsionada va a crecer menos que una economía menos distorsionada. Una economía más distorsionada va a tener menos consumo, menos producto, menos capital en el largo plazo, pero también la brecha va a ser infinitamente creciente a medida que pasa el tiempo entre una economía menos distorsionada y una más distorsionada. ¿Ok? Un punto, pero que sí ocurre acá, a diferencia del modelo acá, el modelo acá era un modelo en el que el equilibrio competitivo era Pareto óptimo, ¿sí? Porque las decisiones del modelo competitivo iban a llegarnos al mismo resultado que teníamos acá. Obviamente, el equilibrio competitivo acá no va a ser Pareto óptimo en presencia de distorsiones, pero no es Pareto óptimo por la presencia de la distorsión. Entonces, esta es una cosa que me parece un razonamiento, un silogismo, un razonamiento circular bastante tonto. El decir, bueno, acá ustedes tienen una economía competitiva y la economía competitiva no es Pareto óptima. Es correcto, la economía competitiva no es Pareto óptima, pero la pregunta es ¿por qué no es Pareto óptima? Y la respuesta acá es no es Pareto óptima porque hay una distorsión y la distorsión ha sido generada en este caso por este impuesto. Entonces no es un hecho intrínseco de la economía de mercado el que el equilibrio competitivo no haya sido Pareto óptimo en este caso, sino simplemente la distorsión la que ha generado que el equilibrio competitivo no sea Pareto óptimo. Si eliminamos la distorsión, el equilibrio competitivo va a tender a ser Pareto óptimo. En este caso, sin embargo, eso no ocurre. No ocurre eso, ¿por qué? Porque el equilibrio competitivo no está internalizando el individuo que está generando una externalidad positiva a la economía. Y como no está internalizando eso, lo que va a ocurrir es que va a acumular menos capital del que óptimamente acumularía si es que internalizase esta externalidad. Y por lo tanto, si internalizase que el K chiquito va a afectar al K agregado, acabaríamos en el modelo AK y acumularíamos más capital que en el caso en el que estamos acá. En este caso, entonces, como no se internaliza esta distorsión, o no se internaliza, perdón, esta externalidad, entonces el retorno privado va a ser distinto al retorno social, ¿sí? Va a ser menor que el retorno social. Y en ese caso, entonces, el equilibrio competitivo no va a ser Pareto óptimo. ¿Qué sería Pareto óptimo? Bueno, que algún dictador, entre comillas, se dé cuenta que el K chiquito afecta al K grande y colapsamos el modelo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les voy a presentar entonces ahora otra variante de modelo. Lo que les he dicho es que ustedes van a leer el paper de Lucas, y el paper de Lucas On the Mechanics of Economic Development nos muestra otras dos maneras en las cuales nosotros podríamos tener productividad marginal de capital acotada por abajo. Una que es con una tecnología de Learning by Doing y otra que es con acumulación de capital humano. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarles un hijo pobre del paper de Lucas, una variante del paper de Lucas que filosóficamente va a responder la misma cosa. Y yo creo que probablemente en términos pedagógicos, esta es una manera más simple de entender cómo funciona el mecanismo de Learning by Doing. Entonces, la idea va a ser la misma que tenemos antes. La función de producción va a depender de lo que teníamos toda la vida, ¿ya? Pero ahora va a depender también del producto del periodo anterior. Y entonces acá lo que va a ocurrir es que a medida que nosotros vamos acumulando conocimiento o vamos acumulando experiencia o vamos acumulando lo que sea, lo que ocurre entonces es que cuando nosotros teníamos un Y mayor ayer, independientemente de cuánto capital acumulemos hoy día, acumulemos mañana, acumulemos pasado mañana, el haber aprendido mejor cómo hacer las cosas va a hacer que podamos tener productos
mayor, un mayor nivel de producto, mayor eficiencia o lo que quieran llamar a esto. ¿Ok? Y entonces lo que está ocurriendo en esta economía es que nosotros tenemos que el producto del periodo pasado va a afectar positivamente a la productividad del capital hoy día. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre otra vez es que los agentes hoy día tienen que decidir, las firmas en este caso, tienen que decidir cuánto de capital van a acumular hoy día. Entonces, resuelven este problema de acumulación de esto de capital hoy día. Y lo que ocurre entonces es que, otra vez, acá podrían, si quieren, colocar para que sea como una externalidad, podríamos colocar un Y agregado. Entonces, que la firma no internaliza que sus decisiones son las que están generando este conocimiento, ¿sí? Y por lo tanto no internaliza que este Y depende del K pasado y por lo tanto acá deberíamos tomar en cuenta una decisión intertemporal. Acá vamos a asumir que hay esta externalidad entre comillas que genera este mecanismo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurría en este ejemplo? En este ejemplo lo que ocurre es que si tomamos este Y como una variable de estado controlable, entonces lo que va a ocurrir es que simplemente la productividad marginal del capital va a ser una función de esto, ¿ok? Si, por ejemplo, tuviésemos crecimiento balanceado, en crecimiento balanceado lo que va a ocurrir es que el stock de capital y el nivel de producto debieran crecer a la misma tasa, ¿sí? Que era el hecho estilizado uno de los hechos estilizados de Caldor que habíamos discutido. Y por lo tanto, entonces, querría decir que si tomamos K estrellita como la relación entre el stock de capital y el nivel de producto, entonces, en estado estacionario o en crecimiento estacionario, lo que debiese ocurrir es que K debiese estar creciendo a la misma velocidad que Y, y por lo tanto, K sobre Y debiese converger a un K estrellita, ¿sí? Y entonces lo que tienen acá es que ustedes tienen la función de producción, ¿sí? Del periodo anterior, que depende del K del periodo anterior, y tienen el K de hoy día. Entonces ustedes podrían multiplicar y dividir ya sea por el Y sub t, o multiplicar y dividir por, sí, lo multiplican y dividen por Y sub t, que sería esta expresión de acá, van a encontrar una manera en la cual van a llegar a una expresión exactamente igual a esta. Entonces, revísenlo en casa con calma, pero lo que hace esto es simplemente mostrarnos que otra vez la productividad marginal del capital va a estar acotada por abajo y va a estar acotada por esta fracción de acá. Y por lo tanto, toda esta fracción de acá la colocamos acá. Y con eso entonces tenemos nuevamente que hay crecimiento endógeno, entre comillas. ¿Sí? Podemos afectar este crecimiento, nuevamente, ¿cómo podemos afectarlo? Podemos afectarlo con preferencias, podemos afectarlo con tecnología, que serían estos A, alfa, etc. Y tenemos acá en este ejemplo, tenemos que resolver el G de largo plazo que resuelve este problema. Tenemos que encontrar el G que resuelve este problema. ¿Ok? Junto con el K estrellita que resuelve este problema. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Y con eso podemos entonces derivar cuál es la tasa de crecimiento de largo plazo y cuál es la relación capital-producto de largo plazo. ¿Ok? Dos ecuaciones no lineales, dos incógnitas, y con eso resolvemos este problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero nuevamente, toda esta historia acaba simplemente en que el canal mediante el cual nosotros conseguimos crecimiento endógeno es que, aunque el stock de capital esté creciendo, esté aumentando indefinidamente, hay una manera en que nosotros podemos acotar por abajo la productividad marginal del capital. En este ejemplo, por esta externalidad, entre comillas, metida ahí por alguna variante Learning by Doing. Van a ver una variante algo distinta y un poquito más sofisticada en el paper de Lucas de Mechanics of Economic Development. ¿Ok? Otra variante de este modelo es una variante en la cual, otra variante en la cual podemos tener crecimiento endógeno otra vez. En este ejemplo está dada por que nosotros vamos a tener que podemos acumular capital de distintas maneras. Podemos acumular capital físico, pero también podemos acumular capital humano. En principio, esta es una de las cosas que están haciendo ustedes. Ojalá, si es que, si es que no estamos pifiando en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Lo que ustedes están haciendo es que ustedes están decidiendo que en lugar de la decisión que toman en su vida es que una vez que se despiertan, deciden cuánto van a dedicarse a, no sé, a ver algún canal de YouTube que les guste, ojalá el mío, y en ese caso estarían acumulando capital humano, o sea que no, ese es un mal ejemplo, no sé, quieren ver canales de reggaetón o lo que fuera, eh, tienen que decidir cuánto deciden trabajar,
directamente y deciden cuánto acumulan de capital humano. Entonces, la gracia de acumular capital humano acá es que el capital humano va a tener una propiedad que va a parecerse a la de acumulación de capital físico. Entonces, en el fondo, aunque ustedes estén en un entorno tremendamente desfavorable, en el cual no tengan capital, no tengan patrimonio, no tengan ninguna de esas cosas, sí hay algo que tienen, que es tiempo. Y por lo tanto, una de las maneras en las cuales ustedes pueden progresar es justamente ya sea sacrificando consumo presente con consumo futuro, consumo futuro y hay distintas maneras de hacerlo. Una manera de hacer esto sería simplemente ahorrando, ¿no es cierto? Que sería sacrificar directamente consumo. Pero hay varias maneras de ahorrar, hay varias maneras de transportar bienes del presente al futuro. Una de esas maneras es justamente sacrificar consumo, ahorrar, y eso se va a transformar en capital físico, ya sea por ustedes o por los bancos o por las AFPs o por quien fuera, que es la que canaliza el ahorro privado hacia inversión, ¿no es cierto? Es una manera en la cual nosotros llevamos bienes del presente al futuro. Y otra manera en la que podemos hacer eso privadamente es, por ejemplo, en este caso, acumular capital humano educándonos, entre comillas. Entonces, la gracia de acumular capital humano acá, y ahora vamos a esta historia, es que la función de producción ahora va a depender del stock de capital físico y también del stock de capital humano. Acá podría haber aumentado también el empleo, ¿no es cierto? Pero el empleo va a ser distinto al capital humano. Entonces acá tenemos el número de personas que trabajan, pero acá no es el número de personas que trabajan, sino es la calidad del número de personas que están trabajando, entre comillas. Y la calidad se está viendo por el capital humano que tienen las personas. Entonces la gracia acá es que los individuos tienen que decidir cuánto consumen, tienen que decir cuánto acumulan de capital físico y tienen que decir cuánto acumulan de capital humano. Y la acumulación de capital físico sigue la misma forma de toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta es la depreciación del capital físico. Y por otro lado, tenemos que decir cuánto acumulamos de capital humano. Entonces, la acumulación de capital humano es simplemente el capital humano que teníamos antes, este delta, que es simplemente para hacer que la matemática sea simple, estoy haciendo que la tasa de depreciación del capital físico y del capital humano sean iguales, pero podría ser distinto. Entonces, acá el capital físico se deprecia porque, yo qué sé, porque las máquinas se dañan, se despintan, hay que hacerles mantenimiento, lo que fuera, se arruinan o alguna cosa de eso. Y acá el capital humano tristemente también se puede depreciar y se deprecia porque nos olvidamos cómo hacer integrales, porque no nos acordamos cómo hacer las cosas, porque yo qué sé, porque tenemos muchas otras cosas que estamos pensando, etcétera. Entonces hay ciertas cosas por las cuales el stock de capital humano que teníamos no va a traducirse en stock de capital mañana directamente porque hay parte de ese capital humano que se va a depreciar por obsolescencia, porque la gente ya no nos cree relevantes o lo que fuera, si es que nuestro delta es positivo, ¿no es cierto? Entonces esto puede hacer que el capital humano se deprecie. Pero a su vez podemos acumular capital humano, que es lo que están haciendo ustedes acá, ¿no es cierto? En teoría, por lo menos. Entonces, lo que están haciendo ustedes acá es hacer B, ¿no es cierto? Ustedes tenían un capital humano, que es lo que tenían hasta antes de verme, antes de mi curso, se han olvidado de algo, de lo que tenían antes de mi curso, y están aprendiendo algo, entre comillas, ¿no es cierto? Este es el flujo que están obteniendo. Y con eso van a tener un stock de capital humano que ojalá va a ser los mejores profesionales mañana y mejores alumnos del próximo semestre, ojalá. Y por lo tanto, entonces, eso va a ser más productivo, todo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que ahora tenemos dos decisiones que tomar. Tenemos que decidir cuánto de capital humano y cuánto de capital físico acumulamos. Entonces, tenemos que decidir cuánto acumulamos de K y cuánto acumulamos de H. Y entonces, ahora resolvemos el problema que teníamos antes, solo que ahora tenemos dos cosas que tenemos que decir, cuánto de capital humano y cuánto de capital físico destinar a cada caso. Y lo que van a encontrar entonces es que si hacen eso, hagan ese ejercicio en el cual ahora la restricción es esta restricción de acá y tienen la misma función de utilidad que tenían antes. Entonces lo que va a ocurrir es que ahora van a tener esta ecuación que nos va a decir cuál es la ecuación intertemporal de acumulación de capital físico y que tiene que igualar el retorno a la acumulación de capital físico, tiene que igualar al retorno a la acumulación de capital humano, tiene que haber arbitraje entre estas dos cosas, ¿no es cierto? Y en el fondo, por cómo hemos postulado la función de producción, lo que va a ocurrir es que la relación entre capital físico y capital humano va a ser constante en este modelo y en este ejemplo por la función de producción que tenemos acá. ¿Cuál es la gracia de esta historia? Es que la acumulación de capital físico respecto a capital humano va
estar en estas condiciones de primer orden. Y entonces, si ustedes reemplazan esta expresión que tienen acá, lo que van a encontrar es que la tasa de crecimiento de la economía, que es obviamente otra vez esta cosa de acá, va a depender de, en este caso, esta expresión que tienen acá, de cuál es la razón entre el retorno por acumular capital físico respecto al retorno por acumular capital humano, que es el 1 menos alfa, y eso nos va a determinar entonces la tasa de crecimiento de esta economía. Y por lo tanto, entonces, otra vez, nosotros podemos afectar el crecimiento de la economía en una economía en la cual, por ejemplo, tenemos que es más productivo o que hay más retorno en capital, en acumular capital humano, va a cambiar la relación entre capital físico y capital humano y va a cambiar también la tasa de crecimiento de la economía. ¿Sí? Y lo que es importante es que ahora decisiones privadas, como por ejemplo cuánto de capital físico y cuánto de capital humano acumular, van a afectar no solo el nivel del consumo del producto, lo que fuera, sino también van a afectar a la tasa de crecimiento de la economía. A diferencia del modelo en el que teníamos externalidades, como este modelo de acá o este modelo de acá, lo que ocurre con este modelo es que acá no hay ninguna distorsión y por lo tanto el equilibrio competitivo va a ser Pareto óptimo. Acá no hay nada que nadie debiese hacer para tratar de hacer que la gente quiera acumular más capital físico, más capital humano. No deberíamos incentivar a nadie a hacer nada, sino que simplemente por tecnología y preferencias, óptimamente la gente va a decidir cuánto de capital físico y cuánto de capital humano destinar y vamos a tener entonces crecimiento endógeno, entre comillas, acá. Pero nuevamente, todo esto que estamos viendo acá, aunque el crecimiento sea endógeno, porque depende de varias cosas, todas estas cosas de las que depende son cosas que tienen que ver con preferencias y tecnología, no tienen que ver con políticas. No sé si me están siguiendo. Obviamente hay algunas razones por las cuales nosotros podríamos tratar de hacer eso. Por ejemplo, otras variantes de modelos de crecimiento endógenos o variantes de modelos en los cuales, por ejemplo, introducimos investigación y desarrollo, I+D o R&D, ¿no es cierto? Research and Development. Y entonces lo que ocurría en ese caso es que ahora tendríamos algo que podría hacer que, por ejemplo, el A, este factor A, que antes era un factor exógeno, que es lo que nos dice el nivel de tecnología con el que nos encontramos en un momento, que si es que nosotros, por ejemplo, invertimos en maneras en volvernos más productivos, entonces podemos endogenizar este A. Y obviamente otra vez va a depender de cómo endogenicemos este A para que esto va a seguir teniendo filosóficamente más o menos lo mismo. Va a haber algo que va a generar un canal mediante el cual la productividad marginal del capital va a estar acotada por abajo y vamos a poder generar crecimiento endógeno también en ese caso. Y en ese ejemplo en particular puede ser que, por ejemplo, un subsidio a investigación y desarrollo pueda generar crecimiento. Obviamente ese subsidio en investigación y desarrollo, lamentablemente cuando decimos eso, estamos asumiendo que nosotros podemos consumir el fruto de los huevos, pero sin darnos cuenta que tenemos que para eso romper huevos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el ejemplo por ejemplo, subsidio a investigación y desarrollo, bueno, el subsidio tiene que ser generado por algo, y ese algo tiene que ser generalmente impuestos, y ese impuesto es en general distorsionador, y por lo tanto, tenemos que internalizar también que hay un costo asociado con la ganancia, en este caso del subsidio, que es que va a haber una distorsión al otro lado. Y puede ser que la ganancia por el subsidio no compense la pérdida por la distorsión, o puede que sí. Y eso obviamente va a ser simplemente una pregunta que va a requerir una respuesta empírica.